Hola, mi nombre es Francisco Pérez y soy profesor del Preuniversitario Loíza Díaz. En este video veremos la primera parte de función cuadrática. Específicamente en este video comenzaremos con un resumen de los contenidos de ecuación cuadrática, especialmente lo que se necesita para ver la función cuadrática. Luego la definición de función cuadrática y algunos elementos generales de estas funciones, específicamente desde un punto de vista gráfico. Cuando hablábamos de ecuaciones cuadráticas, estábamos hablando de ecuaciones, es decir, de igualdad entre dos cantidades. Las ecuaciones cuadráticas tenían una forma general, ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c, estos coeficientes numéricos, son números reales, y deberíamos especificar de que a no podía ser cero en una ecuación cuadrática. Además, si queríamos encontrar la solución de esta ecuación, ocupábamos la fórmula general aquí presente, donde ese signo más menos nos representaba de que las ecuaciones cuadráticas podían tener generalmente dos soluciones, el caso que se considera más y el caso que se considera que aún menos. A esas dos soluciones se le llamaba alfa o beta, o también se podía indicar mediante un subíndice solución 1 y solución 2. También en ecuación cuadrática es importante la definición del discriminante, que consiste en la cantidad subradical que tenemos en la solución de la ecuación. El discriminante se simbolizado mediante esta letra griega delta y corresponde a b cuadrado menos 4ac de acuerdo a los coeficientes numéricos de la forma general. Y algunas propiedades respecto a las soluciones de la ecuación cuadrática es que su suma es menos b partido a y el producto de las soluciones es c partido a. Todas estas dos expresiones de acuerdo a los coeficientes de la forma general. Algunos de estos conceptos serán necesarios para ver función cuadrática. Así como dijimos que una ecuación cuadrática es una igualdad entre dos cantidades, una función cuadrática, como ya hemos visto, o como corresponde a una definición de función, es una relación entre dos variables. Entonces no necesariamente estamos estableciendo una igualdad entre cantidades, simplemente relacionando dos variables. Y lo que diferencia una función cuadrática de otras funciones es que su expresión algebraica, tal como la que tenemos acá, el valor de x, el mayor exponente que tendrá va a ser 2, tal como tenemos acá. Este x elevado a 2 es el que define una función cuadrática. Esta aclaración que está acá abajo la comparto con la ecuación cuadrática. Los coeficientes a, b y c son números reales y a debe ser distinto de 0, si no ya no tendríamos la variable independiente con su exponente 2. Y además eso tiene el detalle de que b y c sí pueden ser 0. Lo único importante en una función cuadrática es que se encuentre la expresión x al cuadrado. Un ejemplo de función cuadrática es lo que tenemos acá. Una variable, que generalmente le llamamos y, su valor depende de x de acuerdo a la función f. Y si quiero calcular valores para esa variable y, debo evaluarlos en esta expresión. Por ejemplo, si probamos valores de x, los que están en la columna a la izquierda, queremos saber qué valores le corresponden a y de acuerdo a esta función. Bueno, en la función evaluamos los valores de x. Para x igual 0, su correspondiente de acuerdo a la función sería f de 0, que no es nada más que reemplazar x igual 0 en esta expresión algebraica. Así, para x igual 0 nos queda que su imagen es menos 2. Para x igual 1 nos queda que su imagen es menos 1. Para x igual 2 nos queda que su imagen es 6. Y así sucesivamente. También se incorporan algunos números negativos. Importante que como estamos hablando de una expresión cuadrática, como la x está al cuadrado, algunos números negativos, o en realidad para los números negativos hay que considerar que estamos elevándolos a 2, y cada vez que evalúe eso en una función debo considerar el paréntesis. Como una función es una relación entre dos variables, cada vez que pruebo valores de x le voy a asociar un valor de y, tal como lo hicimos con la tabla. En este caso los valores de x están ordenados de menor a mayor, y a la derecha se encuentran los valores respectivos de y. Ahora, esta relación se establece como pares de datos. A menos 3 le corresponde 31, a menos 2 le corresponde 12. Esos pares de datos nosotros los podíamos graficar
Si lo hacemos con una función cuadrática, nos va a dar esta característica curva que corresponde a una parábola. La parábola es el gráfico de una función cuadrática, sin excepción. Toda función cuadrática, su gráfico es una parábola. Entonces tenemos que una función cuadrática tiene un gráfico y ese gráfico siempre es una parábola. Esta parábola tiene algunos elementos que la caracterizan, que son propios de esta curva, que son los elementos que señalamos acá. Presentan eje de simetría, concavidad, intersección con el eje y vértice. Estas características las tiene la parábola siempre. Interesante, además, es señalar que, claro, a partir del gráfico se ve que esos elementos existen, la parábola parece ser simétrica, la concavidad se ve claramente. Sin embargo, a partir de la función cuadrática definida como una expresión algebraica, nosotros podemos encontrar estos elementos sin necesidad de construir el gráfico. Veamos primero el eje de simetría. Como señalamos, la parábola es una curva simétrica y esa simetría está dada por un eje de simetría, tal como se ve en este esquema. La parábola, que es la curva en verde, se encuentra separada en dos partes iguales mediante este eje de simetría. Es decir, la rama de la izquierda es igual a la rama de la derecha en cuanto desde un punto de vista geométrico. Además, este eje de simetría cumple la propiedad de que pasa por el vértice de la parábola. El vértice es ese punto donde la parábola alcanza su valor mínimo, en este caso, y si la concavidad es negativa, el vértice será el valor máximo. Eso lo veremos en las siguientes diapositivas. ¿Cómo encontrar el eje de simetría? Ya que si dijimos que el eje de simetría es una recta y además es una recta paralela al eje de las ordenadas, podríamos encontrar en el plano cartesiano la ecuación para este eje de simetría. Volviendo a la expresión algebraica de la función cuadrática, que la habíamos definido así en su forma general, el eje de simetría corresponde a esta expresión. Es una ecuación de la forma x igual a menos b partido 2a. Las funciones o las ecuaciones que tenían esta forma son rectas perpendiculares, es decir, x es igual siempre a este número, que corresponde a los coeficientes de la forma general de la función cuadrática. Volviendo a nuestro ejemplo, teníamos la función cuadrática definida mediante esa expresión, cuyo gráfico correspondía a esta parábola, representada aquí en esta curva en verde. Si hacemos el equivalente con la forma general de una función cuadrática, que es la que se encuentra aquí abajo, y recordando que el eje de simetría de una parábola corresponde a esta expresión, x igual menos b partido 2a. Entonces, tenemos que identificar en nuestro ejemplo cuáles son los valores de b y de a. La forma general nos dice que a es el coeficiente que acompaña a x cuadrado y b es el coeficiente que acompaña a x elevado a 1. Es decir, en nuestro ejemplo, a vale 3, el valor que se encuentra acá, y b vale menos 2. Como la forma general estos signos son siempre positivos, en el caso de que hayan signos negativos, ese se incluye con el número. En este caso b es igual a menos 2. Por lo tanto, el eje de simetría reemplazamos en la expresión para esta ecuación x igual a menos y reemplazamos b y a y encontramos que el eje de simetría tiene por ecuación x igual a 1/3, que corresponde a una recta perpendicular que pasa por x igual a 1/3, lo cual tiene coherencia con el gráfico que vemos. Las parábolas también tienen una concavidad característica. Generalmente cuando uno ve ejemplos de parábolas, se muestra con una parábola que se abre hacia arriba. Pero una parábola también puede abrirse hacia abajo. Con esto me refiero que las ramas abren hacia arriba y en este caso la concavidad es positiva, o las ramas si abren hacia abajo, la concavidad es negativa. Ahora, yo cómo a partir de la expresión algebraica de la función cuadrática puedo identificar la concavidad. Bueno, recordando que la función cuadrática en su forma general se ve así, los coeficientes le llamamos de esa manera. Para identificar la concavidad nos tenemos que fijar en el coeficiente a. Y dependiendo de si a es positivo, la concavidad será hacia arriba. Si ese coeficiente de a es negativo, la concavidad de la parábola será hacia abajo. A, como ya lo mencionamos en la forma general, no puede ser 0, o si no, esta parábola no existe como función cuadrática.
Una manera de recordar esto fácilmente, ya que lo que tenemos que identificar es si A es positivo o A es negativo para saber la concavidad de la parábola. Bueno, cuando hablamos de positividad en una persona, en general no imaginamos una persona alegre. Algo como esa cara que tenemos ahí, que se puede dibujar de esta manera. Si le tapamos los ojos a esa cara, tenemos una parábola con concavidad positiva. Por otro lado, si A es negativo, nos imaginamos a alguien negativo, una persona muy pesimista, como esa cara que tenemos ahí, que podemos dibujar también de esta manera. Si le tapamos los ojos a esta cara, tenemos una concavidad hacia abajo en la parábola. Volviendo a nuestro ejemplo, la función cuadrática que hemos estado utilizando, si queremos saber hacia dónde es la concavidad sin necesidad de ver el gráfico, bueno, tenemos que hacer una comparación con la forma general de función cuadrática. Y ya que si A es positivo, será una concavidad positiva, o concavidad hacia arriba, y si es negativo, la concavidad es hacia abajo, identificamos A en nuestra función cuadrática. En nuestro ejemplo, A es 3 más 3, por lo tanto A es positivo. En nuestro ejemplo, la concavidad es hacia arriba. Y el gráfico, que ya lo habíamos visto, era de esta manera y cumple con lo que acabamos de hacer. La concavidad de nuestra parábola es hacia arriba. Toda parábola, independiente de cuál sea la forma algebraica que la define, toda parábola siempre intersecta el eje Y y siempre lo hace en un solo punto. A partir de la forma general que tenemos de la función cuadrática, el punto de intersección de la parábola con el eje Y corresponde al punto 0,c. De acuerdo a C que tenemos acá en la forma general, C es el término libre, el término que no acompaña a X. Entonces, volviendo al ejemplo que hemos utilizado durante este video, la función cuadrática que definimos de esta manera, si la comparamos con la forma general, encontramos que el valor de C es menos 2. C es el término que no está multiplicando a X, es decir, C es menos 2. Por lo tanto, esta parábola tiene que intersectar al eje Y en el punto 0, menos 2. Gráficamente sería el punto que se encuentra ahí, 0, menos 2. Muy bien, de esta manera concluimos el video viendo los primeros elementos de función cuadrática. Es importante, como resumen de este video, ver que las características gráficas que tiene la función no necesariamente se pueden obtener realizando el gráfico. A partir de la expresión algebraica podemos obtener el eje de simetría, la concavidad, también el punto donde intersecta el eje Y y el vértice, como se verá en otros videos. Muchas gracias, espero que le haya sido de ayuda.